Recibimos al investigador del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, Santiago Lacerna. Voy a hablar un poco de su hoja de vida para que puedan conocer a Santiago y también lo que nos va a contar en esta jornada. Santiago es investigador especializado en economía creativa, tecnología e innovación, economía cashless y habitabilidad urbana. Tiene una maestría en arte, negocios y creatividad de la Escuela de Negocios de la Universidad de Newcastle de Inglaterra y fue elegido por la Embajada de Estados Unidos como Humphrey Fellow para el periodo 2017 a 2018, donde se especializó en economía para el desarrollo en la Michigan State University. Recientemente lanzó su libro Economía Creativa en Bolivia con el apoyo del Center for International Private Enterprise. Santiago, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Fabiola. Gracias a la Federación, Luis, Claudia, por invitarme a estar aquí. Es un gusto en la familia por organizar esto. Antes quiero decir que estoy plenamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Jaime y todo lo que les voy a comentar ahora está bajo el supuesto de que primero tiene que cumplir eso en el país, porque sin eso no vamos a avanzar hacia ningún lado. Entonces, dentro de la artificialidad que nos saca de la pobreza, que dijo Jaime, es que se propone ese modelo. Aquí explicamos más o menos cómo podemos hacer para que esa artificialidad crezca y florezca, para que la torta siga siendo cada vez más grande y no tengamos que dividir una torta pequeña entre todos. Y se quitaría un discurso, se los voy a leer más muy largo. Para construir un modelo de desarrollo sostenible y próspero para la Bolivia del Bicentenario, debemos adoptar un enfoque integral que considere los desafíos y oportunidades únicos de nuestra era y las particularidades de nuestro país. Este modelo debe apoyarse en pilares fundamentales dentro de los ámbitos político, económico y social. Como ya anticiparon algunos de los disertantes que hablaron antes, uno de los desafíos más grandes que enfrenta Bolivia es una economía altamente dependiente en la explotación de sus recursos no renovables. La manera en que explotamos esos recursos nos llevó hacia una trampa del rentismo que parece ser una maldición histórica con la que hemos estado lidiando desde la época de nuestros tatarabuelos. La plata, el caucho, el estaño, el gas, todos son recursos que en su momento fueron vistos como la gran promesa para ayudarnos a seguir en su desarrollo, pero nunca logramos aprovechar su potencial, por más que aliviaban nuestras necesidades momentáneamente. A pesar de ello, y aunque estemos buscando desesperadamente los dólares porque ya nos quedamos sin gas, hoy en día grandes personalidades influyentes en Bolivia, como el empresario multimillonario Marcelo Claure, siguen aludiendo a la explotación de los recursos naturales, esta vez el litio, como la gran respuesta al problema económico boliviano, olvidando que caemos una y otra vez en la misma trampa y volvemos a enfrentar los mismos problemas. Curiosamente, el mismo señor Claure logró crear su fortuna sin explotar estos recursos, sino centrando sus esfuerzos en la innovación, y en su caso, la creatividad logística y comercial. Y yo me atrevo a apuntar hacia esta dirección para ofrecer una respuesta. Este es el momento para ayudar a potenciar la economía creativa, la que se traduce en el fomento del emprendimiento, la liberación de nuestra economía y una profunda reforma educativa. Aunque hoy en día se habla mucho de la economía creativa, casi como un sinónimo para las grandes industrias artísticas y culturales, la definición original de la misma va mucho más allá. A grandes rasgos, la economía creativa abarca el mercado de todos los productos y servicios cuya creación depende en mayor medida de la creatividad y la innovación que del capital financiero que se requiere para ejecutarlos. Es así como entran dentro de este juego la gastronomía, el turismo, la industria del software, la tecnología en general y el entretenimiento. Incluso nuestras fiestas populares como el carnaval, con todos sus cursos y festivales, y la Madness, recuperan tradiciones musicales y promueven la fabricación de trajes y souvenirs. Todos estos son parte de la economía creativa. Y todas son actividades que ayudan a generar crecimiento económico, haciendo mayor uso de nuestro capital humano e intelectual y del acceso al financiamiento e infraestructura, generando ganancias exponencialmente más altas por el valor que las personas le asignan a estos productos y servicios. Un ejemplo básico de esta dinámica es el pintor, un pintor común y corriente que no gasta más de 100 bolivianos en sus pinturas y lienzo y que logra vender su cuadro terminado en unos 4.000 bolivianos. En el primer foro de economía creativa que organizamos en Cochabamba con Ceres, junto con la Universidad Franz Tamayo,
La disertante Lorena Sánchez, una emprendedora tecnológica de México, resaltó que las empresas tecnológicas que tienen éxito son las que se enamoran del problema, no de la solución. Es decir, son las que se encuentran buscando constantemente muchas maneras de resolver un problema, en lugar de enfocarse solamente en una sola solución. Y esa pequeña frase es la gran distinción que debe realizarse al momento de analizar las industrias culturales y artísticas, frente a las industrias creativas en general. El valor económico de un bien o servicio creativo surge el momento en que un comprador identifica que ese bien o servicio puede ayudar a resolver el problema que tiene o una experiencia intelectual placentera, aportando directamente a incrementar su bienestar. En el caso de las industrias culturales, los bienes y servicios no siempre buscan resolver un problema. Es más, muchos artistas solo buscan expresar su talento sin importar si el objeto que crean tiene o no una alta demanda en el mercado. Y eso tampoco está mal, pues muchos de los productos que actualmente tienen alta demanda, por ejemplo un iPhone, cuyo origen se puede vincular al iPod, el gusto excéntrico por el diseño y la simpleza que tenía Steve Jobs, fueron creados por el impulso visionario y disruptor de un artista, de alguien que crea algo por el gusto de crear, y no necesariamente por la practicidad del artefacto que está creando. Y de esa manera crea un bien que no necesariamente resolvió un problema, pero aún así generaba un deseo en el comprador, un valor. Es el comprador el que descubre una experiencia que incrementa su bienestar al momento de comprarla. Las industrias culturales hacen justamente eso, producir experiencias que los compradores pueden valorar mucho. Es justamente por eso que el arte y la cultura representan uno de los sectores más creativos, pero más vulnerables dentro de la economía creativa, puesto que los artistas muchas veces no logran crear un producto con alta demanda en el mercado, por lo cual muchas veces recurren a políticas públicas que puedan garantizar su subsistencia en momentos difíciles, como pudimos ver durante la pandemia del COVID-19. El que el arte y la cultura logren sobrevivir, por más de que no logren siempre una subsistencia financieramente autosostenible, ayuda en cierta medida a seguir alimentando el espíritu disruptor y visionario de los emprendedores creativos, o comunicándoles una experiencia que estimula su creatividad, con la cual ellos mismos logran generar crecimiento, empleo y riqueza en el país. A continuación, me atrevo a recomendar algunos puntos de orientación para políticas que ayudan a fomentar este sector. Desde la perspectiva política, es imperativo establecer un marco que no solo permita, sino que fomente el emprendimiento, la innovación y la creatividad a través de políticas claras y efectivas. Esto incluye la protección a la propiedad intelectual, como la propiedad privada en general, asegurando que los creadores e emprendedores puedan beneficiarse de sus innovaciones sin temor a la expropiación o la copia ilegítima de sus obras y productos. Además, es crucial simplificar los trámites administrativos y reducir la burocracia que asfixia a las nuevas empresas, muchas veces antes de que puedan despegar. Una medida concreta podría ser la implementación de una ventanilla única, por ejemplo, para la creación de empresas, donde los emprendedores puedan resolver todos los trámites necesarios en un solo lugar, de una forma rápida y eficiente. O existe también la propuesta de reemplazar certificaciones previas por declaraciones juradas de cumplimiento de ciertos estándares. De este modo, un empresario puede declarar que conoce y cumplirá ciertos estándares y queda libre para operar, pero sujeto a multas y penalizaciones si no cumple, las mismas que se potencian por ese falso juramento. Es decir, nos enfocaríamos más en penalizar a alguien que comete un error en lugar de generar todas estas trabas, porque en Bolivia solemos buscar dar, que se pasa por más puntos para garantizar que alguien no va a actuar de manera corrupta, pero en otros países es, haz lo que tienes que hacer, pero si rompes la ley, ahí recién recaemos con todas las de la ley. Entonces, uno tiene más responsabilidad como empresario, pero al mismo tiempo también tiene más libertad. Las autoridades locales también pueden jugar un papel determinante en este sentido, puesto que sigue siendo una traba enorme en términos de tiempo y recursos para un emprendedor obtener licencias de funcionamiento o licencias de publicidad exterior. Es más, en la misma alcaldía, donde yo quise tener una licencia para mi cafetería, me dijeron es más fácil si la sacas como pensión. Todos los restaurantes están sacando licencias como pensión. Entonces, ellos mismos saben que sus licencias no funcionan, no se necesita la inspección porque no está reflejando la realidad. Entonces ellos mismos te dicen, simplemente solicitar es lo más sencillo, nadie va a fregar. O sea, tampoco debería funcionar así, el sistema está ahí
para mantener pegas en lugar de para cumplir lo que tienen que cumplir, ¿no? Finalmente, no debemos dejar de lado la eficacia de los estímulos positivos. Una simplificación e incluso de impuestos no solo contribuiría a estimular la creación de nuevas empresas, sino que también permitiría transparentar el destino de los impuestos, logrando incluso crear un sistema de mecenazgo donde el contribuyente podría elegir a qué organización cultural o artística destinar un porcentaje de sus impuestos. En el ámbito económico, la competencia se presenta como una necesidad imperiosa. Debemos abrir nuestra economía al mundo, no solo para atraer inversiones extranjeras y volver a traer dólares al país, sino también para insertar nuestros productos y servicios en la cadena de valor global. Esto requiere una modernización de nuestra infraestructura, tanto física como digital, y de una política comercial exterior agresiva que busca abrir nuevos mercados para los productos bolivianos, especialmente aquellos generados por la economía creativa, que en muchas instancias, como el software, la música, son increíblemente fáciles de exportar. Asimismo, el Estado debe actuar como un facilitador del emprendimiento, proporcionando acceso al financiamiento y capital semilla para startups, especialmente en sectores de alta innovación como la tecnología, las artes digitales y las industrias culturales. Socialmente, es fundamental desarrollar una cultura que valore el riesgo y la innovación. Esto implica no solo apoyar a los emprendedores a nivel material, sino también cambiar nuestra percepción cultural sobre el fracaso, viéndolo no como un final, sino como un paso con frecuencia en el camino hacia el éxito, como parte de un proceso de aprendizaje. Por ejemplo, Jaime hablaba de esto, que se imaginan cómo hubieran actores bolivianos cuando empezaban a fallar las pruebas aeronáuticas o ese tipo de cosas. No estamos acostumbrados a que el fracaso sea algo natural en nuestra sociedad, pero para que haya innovación tiene que haber fracaso. Y incluso desde el gobierno y desde las normas no se tiene que penalizar ese fracaso. Tenemos que poder abrir y cerrar empresas fácilmente. En cuanto a la educación, tenemos la necesidad urgente de repensar y reformar nuestro sistema educativo. Debe ser un sistema que promueva la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, habilidades esenciales en la economía del conocimiento. Esto implica promover metodologías de enseñanzas activas que incentivan la participación y la experimentación práctica de los estudiantes, preparándolos no solo para ser empleados, sino para ser creadores de empleo. La colaboración con el sector privado es clave para asegurar que la formación ofrecida esté en línea con las necesidades del mercado laboral. La inversión en tecnología educativa es fundamental para modernizar el proceso de aprendizaje. Debemos promover la diversificación de la currícula de manera que las escuelas puedan ofrecer diversas opciones y compitan entre ellas, dando a los padres y alumnos la posibilidad de elegir entre artes y ciencias o entre humanismo y tecnología, mostrando resultados efectivos y reales. En Cochabamba tenemos dos ejemplos muy claros de escuelas especializadas, San Agustín y el Colegio Laredo. Los dos muestran resultados muy claros, efectivos. Los alumnos que salen de un colegio y del otro tienen este set de habilidades. Entonces, la idea es recoger estos elementos y que el sector privado realmente cree escuelas de vocación que puedan competir entre ellas, mostrando estos resultados, ¿no? Que los padres, que los alumnos decidan a qué colegio quieren ir. Porque ahorita, bajo la reforma educativa actual que tenemos, todos los colegios terminan haciendo lo mismo, enseñando lo mismo, cumpliendo con montoneros requisitos, y no olvidemos el adoctrinamiento, ¿no? Siempre marchar para recuperar el mar y ese tipo de elementos, son cosas que tenemos que ir dejando de lado. En resumen, para que Bolivia prospere en su bicentenario, debemos adoptar un enfoque holístico que abarque reformas políticas, económicas, sociales y educativas. Esto implica fomentar un ambiente donde la creatividad y la innovación sean el motor del desarrollo, liberalizar nuestra economía para integrarla al mercado global y construir un sistema educativo que prepare a las futuras generaciones para los desafíos del siglo XXI. Con estas acciones, Bolivia no solo podrá alcanzar un desarrollo sostenible, sino también posicionarse como líder en la economía creativa y la innovación en la región. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Abrimos las consultas y todas esas preguntas que pueda haber en el público para esta muy importante y sintética presentación que ha hecho Santiago con puntos claves para esa Bolivia del bicentenario que todos estamos queriendo construir. ¿Hay alguna consulta, por favor? ¿No, nadie aquí atrás? Mientras, ahí, por favor, adelante.
Mi gran amigo aquí es el licenciado Fernando. Quería hacer una pregunta. En términos de estadísticas de números, ¿qué significa la economía creativa? O sea, ¿qué porcentaje, digamos, de la economía en general significa la economía creativa? Más o menos si se tiene un... Gracias, sí. Veremos si hay otra consulta antes para que Santiago pueda responder. Adelante, por favor. En cuanto al tema de legislación para economía creativa, para el área de cultura específicamente en Cochabamba, ¿hay algunos avances o todavía? Y si hay avances, ¿en qué estamos? Muchas gracias. Le damos pie a Santiago porque además tienes datos, Santiago. Santiago ha elaborado un proyecto precisamente muy minucioso sobre economía creativa. En Bolivia he tenido la oportunidad de apoyar la difusión de un trabajo impecable, un trabajo pionero en el país, y tiene datos para poder compartir con ustedes. Adelante. Así es, gracias, Fabi. Bueno, la economía creativa en el mundo ya en 2013 la identificaron como que era alrededor del 6% de la economía global. Este número todavía no conozco datos actualizados, en algunos primeros estudios que hice en Bolivia andaba con el 6%. El último trabajo que hice el año pasado fue analizar la población económicamente activa según la actividad económica en la que desarrollaban sus trabajos, qué porcentaje era del total de la PEA. Entonces, el 21% de la economía creativa, el 21% de la población económicamente activa pertenecía a la economía creativa. Pero esto abarca, todavía no hay una definición clara. Por ejemplo, Naciones Unidas recomienda incluir gastronomía en esto, pero Bolivia, por ejemplo, gastronomía abarca desde nuestros restaurantes más innovadores hasta la anticuchera de la esquina, que venden jugos. Entonces, todos ellos, lamentablemente, no se puede hacer la distinción. Pues, incluyendo gastronomía y educación, llegamos al 21% de la población económicamente activa. Si quitamos estas dos categorías, porque educación también es una categoría bien grande de todos los maestros que hay en escuelas rurales, muchas veces dicen que tienen que ser parte de la economía creativa. Si no consideramos estas dos categorías, llegamos al 5.8% más o menos, que ronda alrededor de ese 6%, ¿no? Esto es en términos empleados. Se necesita hacer un análisis más riguroso, tal vez incluso para información del censo, para saber cuál es el verdadero aporte económico de esta categoría. El tema de la legislación, Santiago, la otra consulta. Hay algunos esfuerzos, pero lo importante de entender aquí, que es justamente lo que también mencionaba Jaime, es que muchas veces cuando buscamos dar la respuesta por medio de legislaciones, muchas veces uno termina metiendo la pata. Entonces, por ejemplo, hace poco se estaba generando una ley del artista, ya estaban empezando a hablar del carnet. Entonces, si un artista quería ser parte, quería ser considerado artista y ganar, ser reconocido como artista, y ya tenía que registrarse y tener su carnet. Uno inevitablemente termina entrando en esa burocracia que no hace más que frenar en lugar de dar efectos claros, ¿no? Resultados claros. Entonces, yo apoyo más por la creación de una ley del mecenazgo, que sé que se está hablando mucho a nivel nacional. En mi opinión, creo que la manera más importante de apoyar al arte y la cultura sin que haya mucha intervención estatal es crear un sistema impositivo en el que directamente uno puede entrar a la página web en impuestos y decir el 10%, por ejemplo, de tus impuestos, ¿a dónde quieres que vaya? Tú eliges ahí a qué grupo de artistas o gestores culturales pueden ir tus impuestos. Y esto también ayuda a transparentar los impuestos, que ahorita en gran medida no sabemos a dónde va, ¿no? Todo eso. Entonces, esa sería mi recomendación. Y hay algunos esfuerzos que se están realizando, que se menciona mucho, economía creativa, pero no llega más allá de festivales y ferias para ayudar a fomentar eso, ¿no? Muchas gracias, Santiago. Le damos nuevamente un aplauso, por favor. La